9:59 de la mañana, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, José Antonio? Bueno, ha pasado todo, mercado alcista, llegan los bancos centrales la semana que viene, pero el inversor puede estar ya tranquilo o esto es una simplemente trampilla en el camino que tenemos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a haber un rebote, pero como ha habido en agosto y julio y como hubo en marzo, es decir, estamos en un proceso a la baja y esos procesos a la baja pues tienen fases impulsivas y rebotes, ¿no? Y esos rebotes, lo más difícil es cuando estamos arriba, cuando el mercado recupera un 8, un 10, un 12%, pues lo difícil es no pensar se ha acabado lo malo y hay que vender en lugar de querer pensar que ya estás en el inicio de una nueva tendencia alcista, ¿no? Eso es lo más difícil siempre, pero que hemos probablemente marcado un suelo a corto plazo y que vamos a ver un rebote significativo, pues es algo muy probable, claro que sí. ¿La jornada de ayer? Perdona, solo he ido jornada de ayer, no sé Sí, si he perdido. perdóname, Pablo. ¿Te preocupa China después de la ocultación de datos que empezamos a conocer en la jornada de ayer? Bueno, vamos a ver, yo creo que China tiene un problema muy gordo en términos de tasas de crecimiento, ¿no? Lo hemos visto, probablemente estamos ante el año donde más desviación hay entre las estadísticas oficiales de lo que pensaban haber obtenido de PIB para 2022 y lo que van a obtener. Evidentemente, el hecho de no sacar el dato trimestral de PIB en el momento que tenían que sacarlo, pues suscita muchas dudas, ¿no? Cuando miras la evolución del mercado inmobiliario allí, pues te das cuenta que el problema no está ni muchísimo menos solucionado, pese a las ayudas, los recortes de tipos de interés, las líneas de crédito a las inmobiliarias. Yo creo que en China hay un control estatal todavía muy grande, sobre todo, ¿no? Sobre cualquier cosa. Entonces, la capacidad de intervención que tienen en los mercados, que deberían de ser libres, pues es mayor que en ningún otro sitio. Y desde ese punto de vista, yo lo que creo es que vamos a tener más de lo mismo. Es decir, que el proceso de desaceleración en China, que empezamos hablando de un 5, 5,5% a principios de año de PIB y ahora se está hablando de en torno a un 3, 3,5%, pues es una realidad, ¿no? Y por mucho que quieran cambiar un poco ese sesgo, va a ser imposible estar maquillando las cifras. Eso se une a las previsiones que tenemos para Europa. Ya habéis visto que hay previsiones de recesión en Alemania para el próximo año, desaceleración profunda en el resto de países europeos. Algunos entrarán en recesión. Recesión también en un tercio de los países del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que va a ser peor. Yo creo que no vamos a tener un tercio de los países en recesión, vamos a tener mucho más. Y en ese punto de vista, que la segunda economía del mundo, como es China, pues esté desacelerándose al ritmo de crecimiento más bajo de los últimos 40 años, pues evidentemente no ayuda. Junto a China, junto al movimiento además que estamos viendo, ayer decía Elerian, la FED está perdiendo esa capacidad de independencia. ¿Consideras también que la FED con toda esta crisis está terminando de perder no solo la credibilidad, no solo la cantidad de errores que ha tenido, sino la independencia también? Mira, una de las cosas que últimamente más vueltas le doy cuando hablo de que está cambiando el modelo económico que hemos tenido durante los últimos 20, 30 años, creo que de alguna manera los gobiernos se están haciendo dueños de la creación del dinero. Es decir, si bien hace 15, 20 años la sensación que daba es que los bancos centrales tenían una autonomía con la que decidir cuánto dinero tenía que haber en circulación en el sistema y a qué precio debía estar ese dinero, cada vez tengo más la sensación de que se está perdiendo esa autonomía en favor de los gobiernos, ¿no? Y una forma clara de verlo es cómo ha aumentado el nivel de deuda respecto al PIB de forma agregada. Probablemente estamos en un punto de no retorno, es decir, es muy difícil ya reducir este nivel de endeudamiento porque básicamente tienes dos vías, o crecer mucho más para generar mayores ingresos que te permitan pues, reducir esa deuda, o bien deflactar la deuda, es decir, no crecer mucho más, pero permitir que haya un nivel de inflación más alto, que se vaya comiendo esa deuda con el tiempo. Si haces esta última opción, es una transferencia de riqueza del ahorrador al endeudado, ¿no? En este caso, endeudado es el gobierno, muchas empresas y algunos ciudadanos, y al que le quitas capacidad adquisitiva es al ahorrador. Tengo la sensación de que vamos a vivir una mezcla de ambas cosas. No me extrañaría nada que los bancos centrales el año que viene ya estén empezando a debatir
que por qué el 2% es el nivel de equilibrio en la inflación, que por qué en un 3, un 3,5, un 4%, ¿no? Si hacen eso, evidentemente es un robo al ahorrador, es una manera de transferir riqueza de un sitio a otro. Pero por otro lado, si te fijas lo que estamos haciendo a nivel gobiernos, en Europa se ve muy bien, estamos planteando, de alguna manera, securitizar el crédito sobre cualquier necesidad de dinero que necesitamos para implementar procesos de infraestructura, para el cambio climático, para financiar parte del coste de la gasolina, para financiar parte del coste del gas, para financiar parte de la subida de las facturas eléctricas, para llevar a cabo programas sociales de cualquier tipo. El gobierno empieza a decidir que quiere estar endeudado y de qué forma puede garantizar, ¿no?, esa línea de crédito a los bancos, de manera que se hacen dueños realmente del incremento de dinero en el sistema frente a lo que anteriormente era tradicional de un banco central. Por tanto, yo creo que lo que hemos hecho es cambiar un poco el papel de cada uno, ¿no? Cada vez el Banco Central se convierte en un arma que usan los gobiernos o en un brazo armado de los gobiernos, que no van a abandonar este tipo de políticas y que además van a vender a la población como una política social responsable, muy acorde a las necesidades del ciudadano, pero están ocultando la otra parte, ¿no? Te están robando por el otro lado, vía inflación, te están robando con esta represión del ahorrador, ¿no? Creo que eso es un cambio interesante que deberíamos debatir un día, porque es extenso el concepto, pero que tal vez marque lo que va a pasar durante la próxima década o 2 décadas. ¿Tiene sentido, Pablo, esas declaraciones del Banco Central Europeo continuadas? Ahora ya empiezan a aceptar algo del tipo neutro, pero que no tenga Europa un tipo neutro para dar estabilidad, para dar sobre todo credibilidad y para dar visibilidad al sistema financiero. ¿Tiene sentido que no se coloque ya ese tipo neutro en el mercado en el 3% en lo que considere el Banco Central Europeo? Es que da igual lo que digan los economistas, es que lo importante es lo que diga el Banco Central Europeo. Entonces, ¿tiene sentido que no tengamos un tipo neutro en Europa? Yo creo que lo van a decir cuando lo alcancemos. Se han pasado todos estos meses no queriendo decirlo, porque en el momento en que tú pones un objetivo de un 3%, de un 2,75, el mercado descuenta directamente que vas a llevar los tipos hasta esa cota, ¿no? A medida que yo, desde luego, soy de la opinión de que nos van a subir 0,75% el 27 de este mes y otro 0,75 en diciembre, ¿no? Con esto nos vamos a poner con tipos cercanos al 3%. Cuando estemos ahí, probablemente nos van a decir, estamos ya en lo que consideramos la zona de tipo neutro, y tal vez se atrevan a decir, como ha dicho la FED, necesitamos elevar el tipo de interés por encima del tipo neutro, al menos durante un tiempo, a fin de combatir las presiones inflacionistas. Pero ya estará hecho una parte muy importante del trabajo. Creo que es bastante absurdo que no hayan sido más claros desde el principio respecto a dónde estaba ese nivel. Y creo que es un nivel que va a cambiar, como te decía, cuando cambien la expectativa de dónde está el equilibrio de la inflación, que creo que va a ser un debate de 2023 que se va a llevar a nivel mundial, porque es un disparate que todos los bancos centrales del mundo digan que el nivel de inflación correcto es el 2%, con independencia de cuál es el ciclo económico o el tipo de economía en el mundo, lo cual demuestra que es probablemente una forma muy arbitraria de seleccionar un nivel. Pues yo creo que ese nivel, de forma también igual de arbitraria, se va a subir en una cantidad bastante relevante ante la necesidad de no tener que seguir subiendo tasas de interés para devolver una inflación a una cota donde tal vez no se pueda bajar tan fácilmente como creamos. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día y buen negocio, Pablo. Buen día, hasta luego. 10:08 de la mañana, en una jornada, en un movimiento alcista que va marcando el mercado.